Elena Romero, a sus 25 años recién cumplidos, poseía un alma tan antigua y resiliente como las piedras de la Universidad de Salamanca, donde había soñado con ser abogada, una defensora de la justicia y de los más vulnerables. La vida, sin embargo, la había forzado a una cátedra diferente, la Barra de El Olivo, un restaurante castizo enclavado estratégicamente en la carretera de La Coruña, un punto neurálgico a las afueras de Madrid. Desde 1975, El Olivo había servido de refugio y parada obligatoria, y sus mesas de madera y sus lámparas de hierro forjado eran testigos silenciosos de las innumerables historias que cruzan España. Elena trabajaba allí desde hacía 3 años. Cada turno una ofrenda a su madre, Pilar, de 60 años, viuda desde que el padre de Elena falleció en un inesperado accidente laboral que dejó a la familia con deudas y el corazón roto. Pilar, una mujer de fe profunda que residía en el modesto barrio de Getafe, era el motor de Elena. La necesidad había truncado su licenciatura en Derecho, dejándola a 2 años de terminar, con una ética de trabajo forjada en la obligación y una bondad innata que no entendía de fronteras sociales. Sus ahorros, los precarios 8.000 euros, eran la única red de seguridad de ambas. La tarde de aquel fatídico martes de enero había comenzado con las rutinarias tareas de cierre. Eran las 8 de la noche. El tiempo había avisado de nevadas, pero los noticieros no habían logrado transmitir la magnitud del cataclismo que se avecinaba. En cuestión de 1 hora, la suave nevada se transformó en un infierno blanco, una tormenta apocalíptica que superaba cualquier registro histórico, la peor en 50 años. La nieve caía tan densa que la visibilidad se redujo a menos de 3 metros, y el viento aullaba como un alma en pena. La temperatura descendió a 20 grados bajo cero, convirtiendo la carretera de La Coruña en una trampa mortal. Cientos de vehículos quedaron bloqueados, sus ocupantes al borde de la hipotermia. Entre ellos, el contingente más exclusivo y vulnerable, 15 limusinas negras, símbolo de la opulencia, que transportaban a la élite financiera de España hacia una cumbre secreta. Elena miraba por el ventanal. El pánico inicial no era por ella, sino por Pilar, sola en Getafe, con las líneas de comunicación colapsadas. Justo en ese momento de angustia personal empezaron a llegar. Primero una figura encorvada, luego 2, luego 10 y finalmente 15 hombres, cubiertos de nieve, con los trajes de 10.000 euros empapados y los abrigos de cachemira inservibles, entraron en El Olivo. Eran náufragos de la riqueza. Elena, con su instinto de camarera y su corazón de persona honrada, los reconoció al instante. Don Ricardo Soto, el patriarca de 72 años que había convertido una pequeña inversión en 3.000 millones de euros. Juan Vidal, el titán textil. Javier Montes, el magnate de telecomunicaciones. Pero bajo la capa de la nieve y el temblor del frío, no eran más que hombres asustados, despojados de su poder. Su reacción no fue la de adular o buscar una ventaja. Fue la de la humanidad pura. Siéntense, por favor. Hay sitio para todos. Pondré café a calentar, tenemos sopa y pan, dijo Elena con una calma que desarmó a los magnates. En la cocina encendió todos los fuegos y puso ollas gigantescas de café y caldos. En ese momento se produjo el primer milagro de la noche. La vieja cocina industrial, que a menudo fallaba o se bloqueaba, funcionó con una eficiencia impecable. Era como si el propio restaurante entendiera la urgencia y la importancia de lo que estaba sucediendo. Los 15 hombres se sentaron lentamente, todavía incrédulos. Intentaron contactar a sus asistentes, pero sus carísimos teléfonos por satélite estaban muertos. La realidad de la tormenta, que había detenido la bolsa de Barcelona y la vida económica del país, les había alcanzado.
Elena, moviéndose como un espíritu infatigable, les sirvió café en tazas grandes y ásperas, muy distintas a la fina porcelana a la que estaban acostumbrados. Llevó las mantas de emergencia guardadas en el almacén, las que su padre había comprado años atrás, y las repartió. No hubo servilismo, solo servicio. Don Ricardo Soto se acercó a la barra, observándola con una intensidad analítica. Elena simplemente le sonrió, una sonrisa cansada pero genuina que ofrecía consuelo sin pedir nada a cambio. Les aseguró que estaban a salvo, que había comida suficiente para todos hasta que la tormenta amainara. A medida que las horas se deslizaban, ocurrió el segundo milagro, más profundo que el primero: la caída de las barreras sociales. Los hombres comenzaron a hablar, impulsados por la necesidad de llenar el silencio aullante del exterior. No hablaban de inversiones o de políticas de la Comunidad de Madrid, sino de sus vidas reales. Javier Montes confesó, con la voz quebrada, el dolor de llevar 3 años sin hablar con su hija, quien había elegido la noble profesión de maestra sobre la gestión del imperio familiar. Compartió el arrepentimiento por haber priorizado el beneficio sobre el vínculo afectivo. Juan Vidal admitió que a pesar de la inmensa riqueza que le daba acceso a cualquier placer, se sentía profundamente solo, que el dinero había erigido muros invisibles a su alrededor. Otros revelaron matrimonios fallidos, hijos que se habían distanciado o la constante culpa por la ambición desmedida. Elena escuchaba sin interrumpir, ofreciendo una presencia tranquila y empática. Su humanidad actuaba como una especie de terapia no solicitada. En un acto de audacia y vulnerabilidad, don Ricardo Soto, el hombre que había construido su imperio con decisiones de hierro, le pidió a Elena que se sentara con ellos cerca de la chimenea que de manera providencial había logrado encender y que ardía con un calor vivificante. La camarera dudó, pero aceptó. Y allí, en esa mesa rústica, contó la historia de su vida, la ceifada de su padre, el esfuerzo en la universidad, la necesidad de trabajar el doble de turnos para ayudar a Pilar. Habló de sus 8.000 euros, que para ellos no eran más que un cambio de bolsillo, pero para ella era la dignidad. La respuesta de Elena sobre por qué amaba el olivo resonó con la fuerza de una verdad ineludible. No todos miden el éxito en euros. El restaurante era mi hogar, los clientes habituales, mi familia extendida. Javier Montes, que volaba en sus 3 jets privados, sintió de golpe el vacío de su existencia. Cerca de las 3 de la mañana, en el momento de mayor confidencia, don Ricardo Soto reveló el plot twist emocional más impactante y el tercer milagro de la noche. Su hijo, agobiado por no poder cumplir las expectativas de su padre, se había ceifado hacía 10 años. Don Ricardo, el magnate, lloró sin contención ante los desconocidos. Elena, sin pronunciar palabras que pudieran sonar a cliché, solo tomó su mano y permaneció en silencio. Fue un gesto de conexión que valía más que todos los millones que poseía. La catarsis fue completa. Fue entonces cuando Elena, la joven de 25 años, que había visto la vida desde abajo, pronunció las palabras que se grabarían en las mentes de la élite. El dinero compra confort, sí, pero no puede comprar el tiempo perdido. No trae de vuelta a quienes amamos y no sana las relaciones rotas si no hay voluntad de ser vulnerable, de poner el amor antes que el orgullo. Hacia las 5 de la mañana, el cuarto milagro se materializó. La tormenta comenzó a amainar tan rápidamente como había llegado. Los equipos de rescate, coordinados por las autoridades de Madrid, pudieron despejar la carretera. Los asistentes de los millonarios, a través de teléfonos que volvían a funcionar, organizaban la extracción. Antes de que el sol se levantara, don Ricardo Soto se acercó a Elena.
Sacó de su cartera una tarjeta sobria y la puso sobre la barra, mirándola a los ojos con una gravedad que no permitía malentendidos. Le dijo que, si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, debía llamar a ese número. Elena lo tomó con una sonrisa, pensando que era solo una cortesía formal, la forma en que los ricos se despiden de un servicio bien prestado. Se equivocaba. Aquella tarjeta era la llave que estaba a punto de abrir la puerta a una vida que superaba sus sueños más optimistas. Elena volvió a su piso en Getafe hacia el mediodía, exhausta. Contó la historia a su madre, Pilar, quien escuchaba con el asombro de quien oye un cuento de hadas. Ambas pensaron que el episodio estaba cerrado. Pero al día siguiente, el martes por la mañana, al despertar, el sonido de los motores rompió el silencio de su calle. Al asomarse a la ventana, presenció el quinto y más grande milagro. Una procesión surrealista de 135 vehículos de lujo invadía su barrio. Lo que venía a continuación no era solo gratitud, sino un reconocimiento que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que 15 de los hombres más poderosos de España veían el mundo y su lugar en él, transformando su existencia en una fuente de inspiración y bondad en la sociedad, bajo las más estrictas lógicas de la filantropía y la ley española. El sol de la mañana del martes se abría paso con una luz invernal sobre Getafe, revelando el paisaje surrealista que había tomado la calle de Elena Romero. El silencio de la nieve virgen, apenas roto por los claxones distantes, fue súbitamente aniquilado por un rugido de motores de lujo. Elena se había despertado pasadas las 10, aún envuelta en la neblina del agotamiento y la incredulidad. Había creído que la noche en el Olivo era un paréntesis cerrado, una anécdota invernal. Pilar, su madre, estaba en la cocina calentando un café con leche mientras murmuraba sobre la extraña historia de ricos en apuros. Fue entonces cuando el ruido se hizo inconfundible. Elena se acercó a la ventana y el aire se le escapó de los pulmones. Su modesta calle, donde las familias conducían modestos Seat y Renault con más de 10 años a cuestas, se había transformado en una pasarela de opulencia rodante. 135 vehículos, contó Pilar, que había salido al portal incrédula: Bentley, Rolls-Royce, Tesla de gama altísima, Mercedes clase S blindados. Era como si el parking del selecto barrio de La Moraleja se hubiera teleportado a Getafe. Los vecinos de Elena, desde la señora López hasta el anciano don Manuel, salieron a sus balcones, observando la escena con una mezcla de pavor, asombro y, finalmente, una alegría contagiosa por Elena. De un imponente Rolls Royce negro bajó la figura inconfundible de don Ricardo Soto, el septuagenario patriarca, vestido impecablemente a pesar de la nieve. Su presencia, regia y solemne, contrastaba con el entorno. Detrás de él comenzaron a descender los equipos, chóferes uniformados, asistentes ejecutivos con carpetas de piel y abogados con un aire de eficiencia implacable. El jardín frente a la casa de Elena se convirtió en el epicentro de un milagro de la prosperidad organizado con precisión quirúrgica. Don Ricardo se acercó a Elena, que estaba en pijama y batín, temblando no de frío, sino de pura estupefacción. La miró a los ojos con una sonrisa que no era la sonrisa formal del magnate, sino la del hombre que había llorado en su restaurante. Elena, comenzó, su voz grave resonando con autoridad y afecto. La noche en el Olivo no fue una molestia, fue una epifanía. Nos quitó todo lo que nos definía ante el mundo, el poder, la riqueza, la tecnología. Nos redujo a hombres aterrados por el frío. Usted, con su bondad simple, nos devolvió nuestra humanidad. Usted nos sirvió como personas, no como títulos. Y por eso, nosotros hemos decidido,
unánimemente que su bondad debe ser recompensada en la escala que su impacto merece. Los 15 millonarios, tras ser rescatados, habían hablado durante horas en la sede de una de las grandes empresas, decidiendo que un simple cheque no bastaba. Querían una transformación total y positiva para Elena, una solución que le permitiera perseguir sus sueños, asegurar a su madre y tener el colchón financiero que la vida le había negado. Lo que siguió fue una sucesión de revelaciones que se sintieron como el despliegue de un cuento de hadas contemporáneo, basado en la legalidad y la filantropía corporativa española. El primer gran gesto, el más fundamental para la seguridad familiar, provino de don Ricardo Soto. Su representante, un abogado fiscalista de mirada penetrante, anunció que don Ricardo había cancelado cualquier hipoteca o deuda pendiente que pesara sobre el piso de Getafe, una preocupación que había abrumado a Pilar desde que su esposo falleció. Además, había pagado por adelantado el alquiler o el equivalente a los gastos de vivienda de Elena y Pilar por los 10 años siguientes. Este acto proporcionó a Elena la tranquilidad básica que necesita cualquier ciudadano español para prosperar. Y como guinda, se constituyó un fondo fiduciario a nombre de Elena, dotado con 200.000 euros, gestionado por un banco de inversión de primer nivel, diseñado para asegurar su futuro y permitirle finalizar sus estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca sin la presión de la necesidad económica. Este fondo operaba bajo la estricta legislación española de sucesiones y donaciones, asegurando su legalidad y transparencia. El milagro de la oportunidad laboral llegó de la mano de Juan Vidal, el magnate textil, quien había confesado su profunda soledad. Su equipo propuso a Elena un puesto de consultora senior en el recién creado Programa de Responsabilidad Social Corporativa, RSC, del grupo empresarial. El salario ofrecido era de 50.000 euros anuales, un sueldo extraordinario para una joven sin titulación universitaria, y el contrato era a media jornada. Esta propuesta era una solución perfecta. Le daba a Elena un empleo de alto nivel, permitiéndole aplicar su ética de trabajo y su visión social al mundo corporativo, mientras le dejaba tiempo más que suficiente para retomar la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca. Juan Vidal explicó que necesitaban su perspectiva de realidad para diseñar programas que realmente impactaran a la gente, no solo para cumplir con la ley de RSC. Javier Montes, el rey de las telecomunicaciones, cuyo dolor por la distancia con su hija se había manifestado en el Olivo, aportó un milagro educativo. Su fundación anunció la creación de la beca Elena Romero en la Universidad de Salamanca. Cada año, 5 estudiantes procedentes de familias trabajadoras o con dificultades económicas recibirían la matrícula completa pagada y una ayuda para gastos de manutención, en honor a la mujer que había demostrado el valor de la enseñanza y el servicio. Este gesto, más allá del dinero, representaba la admisión pública de Javier Montes de que el valor social superaba al valor financiero. Era su manera de empezar a tender un puente hacia su hija, la maestra, reconociendo indirectamente la nobleza de su elección profesional. Los regalos personales, aunque menos estratégicos, eran igualmente significativos y curativos. Un millonario del sector hostelero le había organizado un viaje de 2 semanas con todos los gastos pagados a las Islas Canarias para Elena y Pilar. Un descanso que nunca habrían podido permitirse. Un auténtico milagro de relax que sanaría el agotamiento de años de lucha. Otro de los magnates, conmovido por la fe de Pilar, donó 50.000 euros a la parroquia de Getafe, un gesto de generosidad comunitaria que hizo llorar de alegría a los vecinos de Elena. Pero el regalo que tocó la fibra más íntima de Elena
El milagro de la pasión recuperada provino del miembro más joven del grupo, el magnate de las startups tecnológicas. Había descubierto la pasión secreta de Elena por la fotografía, un hobby que había abandonado por no poder costear el equipo. Su asistente trajo una maleta con una cámara profesional de última generación, lentes de alta calidad, trípode y, lo más importante, había pagado un año completo de un curso de fotografía con un reconocido artista madrileño. La fotografía era el medio de Elena para capturar la belleza en lo ordinario, y este regalo le devolvía su voz creativa. Elena estaba completamente abrumada. Las lágrimas fluían sin control mientras Pilar la abrazaba con una alegría que rozaba el éxtasis. Intentó protestar, murmurando que solo había hecho lo que cualquier persona de bien haría. Pero don Ricardo Soto negó con la cabeza, con una seriedad imponente. No, Elena, la mayoría nos habría adulado o habría intentado vendernos algo. Usted simplemente nos dio refugio y dignidad, nos trató como seres humanos. El dinero que estamos dando es solo la consecuencia de una lección que no tiene precio. En ese torbellino de generosidad, Elena recordó la confesión de Javier Montes sobre su hija. La simpleza de su corazón, sin la carga de la complejidad financiera, le dictó el plot twist humanitario del día. Llevó a don Ricardo Soto al interior de su modesta cocina, el corazón de su hogar y el testigo de tantas luchas silenciosas. Allí, donde la soledad y el sacrificio se habían cocinado a fuego lento, Elena le hizo una petición que dejó al patriarca en silencio por un largo minuto. «Don Ricardo», dijo Elena, con voz firme a pesar del temblor, «estoy infinitamente agradecida». Don Ricardo la miró y su rostro se iluminó con una sonrisa triste, pero profundamente agradecida. «Tiene usted toda la razón, Elena. Una vez más nos enseña la verdadera prioridad. Transmitiré su mensaje y lo haré personalmente». Este acto desinteresado, priorizando la sanación familiar sobre su propio beneficio, consolidó en la mente de los 15 hombres que Elena no era solo una beneficiaria, sino su brújula moral. La caravana de los 135 automóviles se retiró de Getafe, dejando a su paso una estela de esperanza y un cambio radical en la vida de Elena. Pero la verdadera transformación apenas comenzaba a gestarse en los corazones de la élite madrileña. La partida de la caravana de los 135 automóviles de Getafe dejó tras de sí un vacío físico, pero un torbellino emocional y mediático. La historia de Elena Romero y la mañana de los 135 automóviles se volvió viral en toda España. De la noche a la mañana, Elena se convirtió en un faro de la bondad ordinaria, y los medios de comunicación, desde los grandes diarios como El País hasta las cadenas de televisión Antena 3 y Telecinco, competían por su testimonio. Elena, sin embargo, gestionó la atención con la misma serenidad que había servido el café en la tormenta. Aceptó pocas entrevistas, siempre incómoda con los focos, pero cuando hablaba, su mensaje era simple y poderoso y siempre terminaba con una nota de esperanza. Solo hice lo correcto. La bondad no debería ser extraordinaria, debería ser la norma, y si mi historia inspira a otros a creer en lo mejor del ser humano, ese es el verdadero premio. Detrás de los titulares, el milagro de la reconciliación estaba en marcha, impulsado por la petición de Elena. Javier Montes no solo había recibido el mensaje de don Ricardo Soto, sino que el peso de las palabras de la joven y la confesión de don Ricardo sobre la ceifada de su propio hijo lo habían golpeado con una fuerza devastadora. Al día siguiente, Javier Montes tomó el teléfono y llamó a su hija. El primer contacto fue un mar de lágrimas y silencios incómodos.
Llevaban 3 años de dolorosa distancia, pero la voluntad de sanar, forzada por la vulnerabilidad de la tormenta y la sabiduría de Elena, era genuina. El primer gran milagro personal ocurrió. Padre e hija acordaron encontrarse. Javier viajó en el primero de sus jets privados a la ciudad donde ella enseñaba y, por primera vez, vio la escuela. Entendió la pasión de su hija por la educación y, en un acto de humildad que no se permitía desde hacía décadas, le pidió perdón. La relación no se reparó en un instante, pero el puente estaba tendido, sólido y esperanzador. Javier, inspirado, pronto anunciaría la creación de una fundación educativa, trabajando codo con su hija, transformando su culpa en un legado positivo. Mientras tanto, Elena comenzó a navegar su nueva vida. Se matriculó de nuevo en la Universidad de Salamanca para terminar la carrera de Derecho, combinando sus estudios con su nuevo rol como consultora de RCC para el grupo textil de Juan Vidal. Su visión práctica y honesta se convirtió en un activo invaluable, ayudando a la empresa a implementar programas que realmente beneficiaban a los trabajadores y a las comunidades, cumpliendo y superando la legislación española en materia de responsabilidad social. Juan Vidal, al trabajar con Elena, descubrió la alegría de dar propósito a su riqueza y, en otro milagro de conexión, se unió a un grupo de voluntariado en un comedor social, donde más tarde conocería a la mujer que se convertiría en su esposa, sanando la profunda soledad que había confesado. El motor de la transformación, sin embargo, fue el Fondo Olivo, la estructura de inversión social dotada con 20 millones de euros por los 15 magnates. La propuesta de don Ricardo Soto para que Elena fuese la primera presidenta del comité de selección llegó con la firme convicción de que solo alguien con su perspectiva podría gestionar un fondo con un propósito tan puro. Elena dudó, sintiéndose no cualificada para gestionar tal cantidad de capital. Don Ricardo, sonriendo, le dio la respuesta más tranquilizadora y milagrosa. Usted es la persona más cualificada, precisamente porque le asusta la responsabilidad. Usted entiende el valor de 8.000 euros y la dignidad de la lucha diaria. Nadie mejor que usted para identificar el valor en la bondad silenciosa. Elena aceptó, con la misión de que ningún acto de bondad ordinaria pasara desapercibido en España. En los 3 años siguientes a la tormenta, Elena se graduó con honores en Derecho y se dedicó por completo a la misión del Fondo Olivo. Su comité, compuesto por ella y otros filántropos elegidos por los millonarios, identificó y premió a personas anónimas que con 20.000 euros de capital semilla podían expandir su impacto positivo. Enfermeras que usaban su propio sueldo para comprar medicinas para pacientes sin recursos en el sistema de salud pública, maestros que financiaban material escolar para niños desfavorecidos, bomberos voluntarios que dedicaban sus vacaciones a construir escuelas. Cada premio era un pequeño milagro financiero que magnificaba la bondad existente. El gran milagro de cierre y la culminación de la historia ocurrió en el Hotel Fénix de Madrid, durante la tercera ceremonia anual del Fondo Olivo. Elena Romero, ahora con 28 años y vestida con una elegancia sencilla que no eclipsaba su esencia, estaba en el escenario ante una audiencia de 500 personas, los 15 magnates y sus familias, los 50 nuevos beneficiarios del fondo, políticos, periodistas y líderes sociales. Había aprendido a moverse con soltura en los círculos de la alta sociedad madrileña, manteniendo siempre la humildad de su origen en Getafe. Su discurso fue la apoteosis de la esperanza. Contó de nuevo la historia de la noche en el Olivo, no como un relato de miedo, sino como una prueba de que la vulnerabilidad compartida es el catalizador de la transformación. Mencionó cómo el dinero, el poder que una vez los definió,
se había desvanecido ante la amenaza de la hipotermia. La tormenta, concluyó, nos despojó de nuestras máscaras y nos recordó que el verdadero tesoro que poseemos es el tiempo, las relaciones sanadas y la capacidad de servir. El verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en las vidas que cambiamos a mejor. La sala era un testimonio vivo de las soluciones positivas que habían brotado de aquella noche. Javier Montes estaba sentado en primera fila junto a su hija, ahora su colaboradora en la Fundación Educativa, un milagro familiar que se había consolidado. Juan Vidal estaba con su esposa, irradiando una paz que el dinero nunca le había comprado. Y don Ricardo Soto, ahora con 75 años, había dado el paso más audaz y milagroso de todos. Había vendido la mayor parte de su vasto imperio financiero. Su nueva vida la dedicaba a ser mentor de padres de adolescentes en riesgo, utilizando su propia tragedia sobre la ceifada de su hijo para guiar a otros a evitar ese dolor, transformando el recuerdo de su pérdida en un faro de prevención. Su rostro mostraba una serenidad y un propósito que superaban con creces su anterior ambición. Había encontrado el significado más allá de la acumulación. Cuando Elena finalizó, la ovación fue atronadora. Su mirada se cruzó con la de los 50 nuevos beneficiarios, personas ordinarias que realizaban actos extraordinarios. Bomberos voluntarios de Cádiz, cuidadores de ancianos de Galicia, madres solteras de Sevilla que entrenaban equipos juveniles. Todos ellos, pequeños milagros cotidianos, recibían el reconocimiento que merecían. Más tarde, en la terraza del Hotel Fénix, con vistas a un Madrid tranquilo y esperanzador, don Ricardo Soto se acercó a Elena. Le ofreció una taza de chocolate caliente, un recuerdo de las sopas de la noche de la tormenta. Elena, dijo con suavidad, aquel día usted no salvó nuestras vidas del frío, usted salvó el alma de 15 hombres y nos dio una segunda oportunidad para vivir con verdadero significado. Lo que ha pasado aquí, la sanación de familias, los proyectos que este fondo impulsa, todo es el resultado directo de su bondad desinteresada. Elena sonrió, su sonrisa de 28 años ahora más segura, pero igual de genuina que la de la camarera. Don Ricardo, yo también estoy agradecida. Ustedes me demostraron que incluso los corazones más duros tienen la capacidad de sanar y transformarse. Aprendí que la riqueza de una persona se mide en su carácter, no en su cartera, y que la bondad, al final, siempre vuelve multiplicada. La historia de Elena Romero, la camarera de Getafe, que se convirtió en la presidenta de una fundación millonaria, se convirtió en una leyenda moderna en España, un recordatorio constante de que a veces un acto simple como servir una taza de café caliente con el corazón abierto puede ser el catalizador del cambio más profundo y esperanzador. Los 135 automóviles que llegaron a su calle no fueron solo un gesto de gratitud, sino el reconocimiento de un principio eterno, que la verdadera prosperidad es la que se comparte y que incluso en medio de la peor tormenta siempre hay espacio para un milagro de la humanidad. La historia de Elena, Pilar y los 15 magnates concluye con la certeza de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades y finales felices. Basta con elegir la bondad en el momento crucial. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.